Esta mañanera, en Palacio Nacional, la presidenta de la República calificó como un triunfo de la cordura la decisión en la Suprema Corte, donde los ministros desestimaron las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. La presidenta Sheinbaum reconoció al ministro Alberto Pérez Dayán, cuyo voto fue fundamental para tirar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien proponía declarar la invalidez parcial de la reforma. El ministro Alberto Pérez Dayán rompió el bloque de 8 ministros quienes se habían mantenido unidos contra la 4T. Estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. El ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación. Un poquito más adelante le vamos a tratar de explicar qué contenía o qué contiene el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por qué quería declarar improcedente una parte de la reforma, no toda, pero una parte de la reforma, la que tiene que ver con los jueces. La presidenta Sheinbaum reveló el plan preparado por el Ejecutivo para evitar la invalidez de la reforma judicial, si fuera el caso, invalidez por parte de la Corte. Se trata de lo que le llamó el plan D de dedo, la presentación de una nueva reforma con 2 modificaciones. Una de ellas era la anulación de haberes de retiro para los ministros. El más importante, la elección de un nuevo ministro tras el retiro de Luis María Aguilar, ahora que termine el mes de noviembre, y así romper el bloque de los 8 opositores. Era el plan D. Entonces se iba a hacer un escándalo de desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta, vamos por un plan D, pues era volver a presentar la reforma con 2 modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al 8º ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Por fortuna no fue necesario, porque también era pues un precedente no muy bueno para el país, pero no íbamos a caer, como ellos querían, mantenernos 6 años en el supuesto desacato. No, pues ya estaba, el arma ya estaba, ya habían cortado cartucho, ahora lo van a tener que guardar. Durante la contramañanera judicial, los jueces calificaron de traidor al ministro Alberto Pérez Dayán por haber cambiado la postura y apoyar la continuidad de la reforma judicial. Duele el proceder del ministro, no actuó con lealtad hacia sus compañeros. Coincidieron los jueces. Generó, sí, expectativas y no las cumplió. Vestidos de negro por la muerte de la democracia, dijeron, recordaron la defensa de la carrera judicial bajo la cual se formó el ministro Pérez Dayán. Sin embargo, con su decisión, esta carrera estaría finalizada.
duele un poco la traición. ¿Y por qué se empezó a hablar de traición ayer mismo? Implica fallarle a alguien, abandonarle a su suerte, no actuar con lealtad en relación con una posición que se ha tenido siempre. Nos parece entonces que en ese escenario pues sí hubo una falla en la expectativa que habíamos generado. Hay traición cuando alguien debe lealtad a alguien o a otra persona o a algo, a unas ideas, y falla a esa lealtad. Y ayer votó contra la República, contra la democracia y contra la federalidad. Por cierto, los juzgadores dijeron contar con más recursos para echar abajo la reforma judicial. Dentro y fuera del país, dijo, hay formas para seguir peleando. Con el resultado de ayer en la Corte, se abrió la posibilidad de atender cientos de asuntos pendientes. Esto lo dijo el magistrado Juan José Olvera. Por su parte, la magistrada Julia Martínez recordó la cita del 12 de noviembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde presentarán una queja contra la reforma. Se murió la oportunidad el día de ayer de ponerle fin ya a esta crisis constitucional. No debemos abandonar la obligación de seguir insistiendo a través de todos los mecanismos que el propio Estado de Derecho nos brinda. Y como hay cientos de suspensiones ya que deben ser acatadas y que quien no las acata está en el terreno del delito, me parece que lo menos que podemos hacer es seguir construyendo las bases para que tarde o temprano se imponga el Estado de Derecho. Estaremos haciendo ver nuestras preocupaciones en esa sede internacional con miras a que en su momento podamos llegar incluso, de ser necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que las vías internacionales pues tardan algunos años incluso, pero tenemos la mejor disposición de agotar en todas las instancias, tanto internas como externas, esta posibilidad. Sí, tiene razón la magistrada, toda la razón. Un debate de estos, es decir, una querella de esta naturaleza en tribunales internacionales tardaría meses, si no es que años, pero en fin, la lucha ellos dicen, estamos dispuestos a darla. Debaten senadores precisamente el fallo de la Suprema Corte contra la reforma judicial. Mientras Morena y aliados aplaudían la decisión de desestimar las acciones de inconstitucionalidad, la oposición acusaba de presionar al ministro Alberto Pérez Dayán para votar contra la invalidación de la reforma. Con uno, Rubén Rojas informa. En la Cámara Alta resonaron las posturas a favor y en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desestimó las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial. El cambio de postura del ministro Alberto Pérez Dayán fue el principal foco de la discordia. Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. ¿Cómo tiene este régimen una capacidad corruptora? El aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron 8 votos en contra, pero sí 7. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron. El oficialismo aseguró que el fallo preserva la credibilidad del Tribunal Constitucional. Con esta decisión, la Suprema Corte conserva, aunque sea de manera precaria, la credibilidad que aún le queda y evita sumergir a la nación en una crisis de constitucionalidad creada por la misma Suprema Corte de Justicia. Acción Nacional exhibió las posturas flexibles de Morena. ¿Quién los entiende? ¿El Poder Judicial es corrupto o no? ¿Atiende a intereses del oficialismo o no? He aquí al oficialismo incongruente, a ese que solo cuando votas como a mí me conviene, eres digno.
Los traidores a la patria los tienen ustedes. Se los llevaron cuando formaron esa mayoría calificada inventada, doblando gente. El PRI reconoció el trabajo del Pleno de la Corte. Ayer, las y los 11 ministros y ministras actuaron de manera auténtica y convencidos y apegados a sus principios, nos guste o no, coincidamos con ellos o no. Ese es el sistema que yo quiero para México, un sistema de libertad, de independencia en cada uno de los poderes. Luego de 2 horas de debate, la mesa directiva cerró el apartado de agenda política y con ello puso fin a la discusión, con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Rubén Rojas. ¿Tiene cola que le pisen el ministro Dayan, Pérez Dayan? Hoy estaba leyendo en las redes sociales que pues, lo andan persiguiendo por algunos desfalcos o cuestiones fiscales y que por ahí lo agarraron de donde le platiqué y lo presionaron. En fin, no puedo divulgar rumores que no me constan en principio, pero vamos a investigar, eso sí. Si al menos 8 ministros de la Suprema Corte hubieran votado a favor de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ahí le va, la presidenta de la República se habría encontrado en una encrucijada. Hacer destacado del fallo, desacatado el fallo, perdón, desacatado, se hubiera profundizado aún más la crisis constitucional, o haberlo acatado, arriesgaría su legitimidad ante el movimiento de la 4T. Pero con el voto del ministro Pérez Dayan, la Corte termina por ceder al gobierno el último espacio institucional para defender la división de poderes. Es decir, la Corte legitima el asalto de los poderes ejecutivo y legislativo a la Constitución de 1917. Entonces así se abre el camino para un régimen pues, autocrático, quizá una dictadura política que podría desmantelar a la República con consecuencias aún no vistas. Pero que lo explique la maestra Alejandra Cuyen, analista política, la más trompeada esta noche. Ayer un magnífico trabajo en la transmisión informativa especial de UNTV Noticias. Nuevamente nuestro reconocimiento, Alejandra, bienvenida. Qué gusto verte, mi querido a ver, ¿cómo Pepe, ves qué todo divertido. esto que te digo? A ver, yo creo que Claudia Sheinbaum esta mañana marcó muy claramente cómo entiende el gobierno, donde la Constitución es su juguete, donde pues, si no me gusta lo que dice la Corte, pues ya tenía lista la nueva reforma y volver a cambiar la Constitución. Es decir, la Constitución está simplemente en su visión, como lo expresó esta mañana. Para que no se llevaran haberes, es decir, lo que les correspondía de aguinaldo, su pensión, sueldo de pensión vitalicia. ¿Qué es lo que ellos propusieron? Que la 4T propuso en la reforma pasada. Viene la reforma actual. Por eso, la que ellos mismos propusieron. Ella dijo, no quieren, pues les quito eso con una nueva reforma. Y como las pasan en 15 minutos, sí, o sea, pueden pasar en 24 horas, pueden hacer reformas constitucionales, pues es también una señal de lo que vamos a ver a lo largo de los próximos, por lo menos 3 años, que mantengan la mayoría en la Cámara de Diputados, pues difícilmente uno se imagina que la puedan perder, porque en sus manos está el INE, en sus manos está la misma Constitución, donde podrían eventualmente prohibir que se hagan elecciones, que el presidente pueden promover que el presidente se reelija. Lo que ella nos dijo esta mañana es: la Constitución es un libro que escribo yo, a mi modo. Y si no me gusta lo que está pasando afuera, simplemente reformo la Constitución para resolverlo. Afortunadamente, dice ella, Pérez Dayan, pues colaboró. Dice que recibió muchas presiones. Uno se pregunta quién lo pudo haber presionado. Si claramente el fallo, una vez más, Pérez Dayan traicionó a su grupo. Hay que decir, Pepe, que no es la primera vez que vemos esto. Yo recuerdo muy bien cuando el fallo de Cassés, que lideraba el ministro Saldívar en aquel entonces, y ya estaba listo, digamos, un acuerdo para darle el amparo a Cassés por los abusos de autoridad. A Florence Cassés. A Florence Cassés, los abusos de autoridad de García Luna en aquel entonces y de la Fiscalía, Procuraduría de aquel entonces, y Pérez Dayan fue el que bloqueó. Entonces, no es la primera vez que pasan estos, tiene sus antecedentes. Como dices tú, no podemos
acusarlo de cosas que no nos constan, por supuesto, hay muchos rumores y hay muchas historias detrás de por qué lo pueden doblegar tan fácilmente en votos determinantes, y este es uno de ellos. Uno mucho más serio, porque lo que quedaba en juego era, ya no digas el Poder Judicial, la iniciativa de González Alcántara cedía los ministros de la Suprema Corte y reconocía que Morena, si quería ponerlos directamente, que los pusiera. Lo que él estaba pidiendo es que los jueces y magistrados que tratan directamente con la sociedad civil no sean electos por voto popular, para evitar suspicacias de que se la deban justamente a sus electores y no al derecho o a resguardar la legitimidad de las leyes. No solo eso, Pepe, porque también es mantener una estabilidad ante, digamos, tú tienes un proceso donde hay muchos juicios que están ahorita corriendo. Y si de la noche a la mañana dices, pues ahora ustedes ya se van a ir y de aquí a junio del año que entra se van a quedar sin trabajo, pues en primera están en huelga y los que han regresado a trabajar saben que se van a tener que ir. Y los que van a llegar, quién sabe si conocen el oficio, si saben de qué se trata, cómo van a dar. ¿No tienes fe en los comités de evaluación? Es más allá de la fe, es un tema de capacidad humana. Vamos a suponer que seleccionaran al mejor candidato y que ese candidato ganara. ¿En cuánto tiempo un individuo que va a llegar a un juzgado va a poderse poner al día con la cantidad de expedientes que están acumulados para no seguir rezagando la justicia, que en muchos casos implica que haya gente en la cárcel, que haya juicios de miles de millones de pesos que están en juego, que haya amparos por abusos de autoridad que tienen que ser liberados? ¿En cuánto tiempo, por competente que fuera el juez, que por supuesto que no confío en el comité de evaluación y por supuesto que no confío en el mecanismo de selección, pero aún suponiendo, sin conceder que esto fuera posible, no hay poder humano para que las horas hombre de un individuo alcancen para poner al corriente el número de juicios que están pendientes en los distintos juzgados y en las magistraturas? Lo que está en juego, Pepe, son los derechos humanos de los mexicanos, porque son los jueces federales y los magistrados los que dan los amparos. Los juicios comunes y corrientes se liberan en el fuero común. A nivel federal se tratan temas o de competencia económica o laborales o de amparos directos para proteger a los individuos de los abusos del Estado. Eso es lo que Pérez Dayán tiró ayer en la noche, porque lo presionaron o porque se le dio la gana. Hay que decir que en su ponencia ni siquiera permitió que se entrara al fondo de la discusión. Simplemente dijo, ay, no estoy de acuerdo, yo prefiero no discutir esto porque yo nunca he discutido una reforma constitucional, entonces mejor no la discuto. Perdón, Pepe, eso no es un trabajo serio de alguien que se mete a hacer una revisión de fondo y sesuda sobre la competencia de la Suprema Corte para defender un tercer poder. Pues podríamos hablar una hora de esto, por supuesto, o más. Pero por lo pronto nos tenemos que ir a otras cosas. Te agradecemos mucho, como siempre, Alejandra Cuyen, y nuestro reconocimiento por tu trabajo de ayer en la transmisión informativa de las elecciones 2024 USA. Un placer, como siempre, estar contigo, Pepe. Gracias, y veremos hasta dónde llegan. Es mutuo el asunto, ya lo sabes.